Listo, ya quedó. Bueno, pues buenos días. ¿Ya? Ok. Buenos días, el día de hoy estamos en septiembre del 2023 y el día de hoy vamos a continuar con una clase que ya, esta es la tercera y cerramos en esta clase. Si esta es la primera vez que tú nos acompañas, esta es Palabra de Vida, mi nombre es Iris Medina y estamos geográficamente en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El día de hoy vamos a continuar viendo una clase que siento como el ruido más fuerte. Vamos a continuar viendo una clase que tiene que ver con nuestras armas, las armas que nosotros tenemos para vencer al enemigo. Cuando el enemigo empieza a hacer guerra, nosotros estamos dotados de armas. Y dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra todas las huestes de maldad en todos sus órdenes. Y entonces, obviamente nosotros tenemos armas que si no son de carne ni sangre, tampoco estamos hablando de una pistola, tampoco estamos hablando de un cuchillo, tampoco estamos hablando, no estamos hablando de eso, estamos hablando de armas espirituales, ¿no? Entonces, lo primero que vimos, nada más te voy a recordar que Efesios 6:1 nos dice, sobre todo dice Efesios 6:1, toma el escudo de la fe. Pregunta, ¿ya aparecen ahí los versículos? Esas no. Ah, ok. Muy bien. Entonces dice Efesios 6:1, sobre todo dice, toma el escudo de la fe. ¿Y para qué te sirve el escudo de la fe? El escudo es obviamente una defensa, el escudo es una barrera entre lo que el otro te puede mandar a ti. Pero el escudo de la fe, dice la palabra, que es con la que se pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. No dice algunos dardos de fuego, dice todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y por qué por fe? Bueno, porque dice Romanos 1:17, en el Evangelio, es decir, en las buenas noticias, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y nosotros, como somos justos, dice la palabra, el justo por la fe vivirá. No me entretengo más en esta parte, solamente me vengo a donde ya vimos, lo que ya vimos. Una de nuestras armas es saber quién somos, saber en dónde estamos cimentados en nuestro Señor Jesucristo y saber quiénes somos. Otra de las armas que vimos fue la alabanza, ya vimos por qué. Y ahora en este mes donde vimos la palabra profética, se habló de la alabanza, ¿no? Me llamó la atención porque, bueno, es el Espíritu enseñando esto a su pueblo. Esa arma ya la vimos. Después viene otra de las armas, que vimos una parte, pero hoy lo vamos a aterrizar mejor. El arma número 3, el poder de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos el poder de Dios. Dice la palabra que quien se ha unido al Señor, un espíritu es con Él. Entonces hoy somos uno con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ese poder de Dios reside, vive, está dentro de nosotros. Dice Efesios 6:10. Efesios 6 nos habla de la lucha, ¿no? De esta lucha que estamos viendo aquí. Y Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. Y si nuestro Señor está en nuestro espíritu, entonces nos tenemos que fortalecer en nuestro espíritu. Y luego dice, y en el poder de su fuerza. Nuestra fortaleza, vamos a tomarla del poder de su fuerza. Y dice, quiero recordarte 1 Samuel 17:45, cuando está David y está el gigante, y el gigante ya les ha dicho a todos que los va a hacer esclavos. Y entonces David dice, pero ¿cómo se atreve un incircunciso, cómo se atreve alguien que no es del pueblo de Dios a amenazarnos al pueblo de Dios?
Y dice David, yo voy. Y entonces va, se enfrenta David al filisteo y le dice, tú vienes a mí con una espada y una lanza y una jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él estaba molesto porque dice, pero ¿quién se cree para venir a molestarnos? No sabe quiénes somos los hijos de Dios, no por quiénes somos nosotros, sino por quién estamos nosotros, ¿no? Y entonces él iba contra, ya sabemos la historia, ¿verdad? Le dio una piedra en su cabeza y cayó. Y pudo cortar la cabeza de ese gigante. Entonces, aquí lo que podemos rescatar es que el poder de Dios es mucho mayor que cualquier otro gigante que aparezca como gigante en nuestras vidas. ¿Qué cosa puede aparecer como gigante? Lo que nosotros hayamos alimentado de tal forma que parezca algo muy difícil de superar o muy difícil de enfrentar. Por ejemplo, una de las cosas que Dios no tiene para nosotros, lo vamos a ver un poquito más adelante, es la prosperidad. Si hay alguien que viene de una familia, así como los linajes de los ricos, pues es que tienen 10 generaciones siendo ricos, ¿no? Nacen en cuna de oro, ¿no? Con pañales de seda. Bueno, también hay gente que la maldición pasa de generación en generación, como ya lo vimos. Una persona que venga de generaciones en generaciones de pobreza, es una persona que para poder llegar a la prosperidad que Dios tiene para él, se va a tener que enfrentar a ese gigante. ¿Y cómo es que lo va a poder enfrentar? En el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre. Y bueno, aquí ahora tenemos, en aquel entonces era el nombre de Dios, lo que era el poder. Ahorita dice la palabra que no se nos ha dado a los hombres nombre mayor que nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahorita, que al final también es Dios, es otra persona de nuestro Dios. Dice Filipenses 2, del 6 al 11. El cual, estamos hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, es decir, siendo uno de las 3 personas de nuestro Dios, dice, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, es decir, no dijo, yo soy Dios y los demás que sepan qué hacen, ¿no? Sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, es decir, vino y caminó entre nosotros como carne y hueso, y estando en la condición de hombre, aún se humilló más a sí mismo, haciéndose obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, esa es otra clase, las 2 muertes que tuvo, pero dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo. Nuestro Dios también le exaltó hasta lo sumo. Era lo que les estaba comentando ahorita en la alabanza. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús, obviamente no Jesús, tu primo, tu tío, tu abuelo, ¿no? El nombre de Jesús, nuestro Dios. El nombre de Jesús, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo es en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El señorío que Él tiene, el reconocimiento de que Él es el Señor, está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice Efesios 2:11, y toda lengua confiese que nuestro Señor Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué bendición para nosotros poder decir que es nuestro Señor, ¿verdad? Pero cualquier otro ente, cualquier otra persona, aunque no sea hijo de Dios, va en algún momento a reconocer que Jesús es el Señor. Jesús es el dueño, Jesús es el amo y Señor de todas las cosas que existen. Les decía ahorita, por Él fueron creadas todas las cosas y todas son sostenidas por el poder de su palabra. Entonces, esta persona, volviendo al ejemplo, esta persona que ha tenido pobreza durante varios, que no conoce otra cosa, primero tiene que irse a la palabra. Les decía ahora en la palabra profética que recibía de parte de Dios, que nosotros, los que estamos aquí aprendiendo, o sea, los que ya conocemos de Dios,
pero que estamos aprendiendo. Tenemos que tener revelación de las cosas de Dios. Porque decía, cuando iba un eunuco leyendo la palabra, y entonces llega Felipe y le dice, ¿pero entiendes lo que lees? O sea, ¿realmente entiendes lo que estás leyendo? Porque si hay una persona que viene de generaciones de pobreza y no ha salido de ahí, a pesar de tener 10 años en el Evangelio, o más aún personas que vienen de generaciones de pastores, de maestros, de evangelistas y que están en la pobreza, eso implica que no estamos entendiendo lo que estamos leyendo. Y dice la palabra, por ignorancia perece mi pueblo, dice Dios. O sea, el pueblo de Dios ha tenido ignorancia acerca de las cosas de Dios. Este es un buen momento para empezar a dejar la ignorancia atrás, que también es un gigante en algunas personas. Pero en el nombre de Jesús declaro que hay revelación de la palabra de Dios en nuestros corazones, para que se haga vida en nosotros, en el nombre de Jesús. Y entonces dice, aquí viene, ¿cuál es el poder que tenemos en el nombre de Jesús? Este es un resumen pequeñitito de cómo Dios, que estaba siendo Dios y luego bajó a ser hombre. Aquí le faltó esta parte, nada más dice, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero en esa clase de muerte y muerte de cruz es donde vemos a todos los gigantes que él ya mató, a todos los gigantes a los cuales se enfrentó. Pero no solamente se enfrentó después de haber pagado. Primero pagó. Primero dijo, ¿qué se comieron todos mis hijos? ¿Qué se comieron todos los que quieran recibirme? Es como si hubiera llegado a un restaurante donde tú ya comiste, ya desayunaste, ya comiste, ya cenaste, y no tienes cómo pagar. Y llega Jesús y dice que hay que pagar. Y llega Jesús y paga todo aquello que nosotros debemos. Pero una vez que lo paga, como Él está limpio, como Él no tiene pecado, entonces ahí se regresa a su nombre, despierta de la muerte, porque dice, ni la muerte lo pudo retener. Y entonces, ahora sí empieza y acaba con todos los que están ahí. Y dice la palabra que hizo, pero esto lo vamos a ver, es algo mucho más profundo. Y lo vamos a ver en una clase completa, a lo mejor en una serie de 2 o 3 clases. Porque el poder entender esto, ahorita lo vamos a ver solamente así, pero poder entender esto es lo que me dice a mí, lo que no me deja duda de que no soy yo quien me estoy enfrentando a la sombra que se acerca. ¿Me explico? A veces es que vi una sombra, ajá, y te hizo algo, porque no te puede tocar. Recientemente estaba hablando con mi hija, tiene 6 años, y ella me decía, oye mamá, pero entonces el diablo, de verdad que quiero poner atención, a lo mejor alguna de sus amiguitas, quiero poner atención de qué está escuchando, porque me preguntaba acerca de dónde estaba Dios. Mucho le he explicado, Dios está en nuestro corazón. Ella decidió hace como un año más o menos, un año un poquito más, aceptar a Cristo en su corazón. Obviamente hay que madurarle más para que lo vaya haciendo más consciente. Pero empieza a tener sus dudas. ¿Y dónde está Dios? Es que a mí Dios no me habla, me dice. Yo sí te habla al corazón. Entonces, y luego me dice, oye mamá, el diablo no nos puede tocar. No, le dije, el diablo no. Y los fantasmas, me dice, no, tampoco te pueden tocar. Pero, y ya entonces empiezo a decirle, para que me entienda mi hija de 6 años, no nos puede tocar, pero sí puede hablarle al oído a alguien y decirle, aquí le está hablando de ti, para que tú vayas y le digas algo feo. Y entonces, entre nosotros sí nos podemos destruirle. Pero el diablo no nos puede tocar, el diablo no nos puede hacer nada. Y bueno, creo que quedó un poquito claro ahí. Entonces aquí, cuando nosotros nos damos cuenta que no es nuestra fuerza, porque a veces pensamos que los entes que no tienen cuerpo tienen una mayor fuerza, o hemos aprendido mal, que esas entidades son más grandes que nosotros. Pero no, a lo
lo mejor porque quizá vemos que la sombra atravesó la pared, pero no es mayor que nosotros, ¿no? Y entonces, pues dentro de las cosas que, como niña de 6 años que está conociendo de las cosas de Dios, me decía, como que ella era pequeña, ella me decía, es que yo soy pequeña. No, mi amor, tu cuerpo es pequeño, tu espíritu es bien grande. Digo, tu espíritu puede llegar hasta las nubes. Se me queda viendo así como que, si es que es el cuerpo el que va creciendo, pero en espíritu estás creciendo mucho más. Y entonces, entender que somos espíritu y que nuestra posición es mayor incluso que el diablo, nos pone en una situación donde ya no hay un temor, pues. Y dice la palabra, el perfecto amor echa fuera todo temor. Y el perfecto amor es nuestro Dios, y si nuestro Dios está en nosotros, entonces no hay más temor. Entonces, ¿qué pasa? Ya no es como que yo voy a enfrentarlo, porque cuando entendemos toda esta parte, que creo que es parte de lo que vamos a ver próximamente, cuando entendemos todo lo que Él ganó, a todos los que les ganó, a todos los que hizo, un desfile triunfal, dice. Cuando entendemos esta parte, entonces nos damos cuenta que están derrotados. Y que lo más que pueden hacer es venir y decir, ¡bu! Así de, lo voy a decir, así de ridículo suena, así de ridículo es. El detalle es que si no sabemos, nosotros como cristianos, imagínense los que no conocen de Dios, pues obviamente hay más susto, ¿verdad? Pero si no sabemos estas cosas, entonces, pues sí nos asustan. Porque son cosas que nosotros no podemos hacer visiblemente. Pues. Nuestro espíritu, decía Pablo, no sé si en espíritu, dice, o si realmente fui, dice, pero fui y estuve ahí con ustedes. Y bueno, esa también es otra clase. Pero en espíritu sí podemos, ver que hay en otro cuarto, en espíritu sí podemos ver lo que pues son los dones, ¿no? Son los dones del espíritu, que pronto también vamos a ver esa parte de los dones. Y entonces, el nombre de Jesús es el nombre que tiene, como les digo, en aquel entonces era el nombre de Jehová de los ejércitos, era Jehová Sabaoth, así es el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Jehová Sabaoth estuvo con el pueblo, con su pueblo, acompañando a su pueblo y haciendo que todos los demás tuvieran derrotas, sin que tuvieran ellos pérdidas, sin que tuvieran ellos que luchar. Él luchaba por ellos. Y ahora Jesucristo hace lo mismo, pero ahora lo hace de manera visible. Ahora lo viene y lo hace aquí, donde podamos verlo. Si han visto la película de Mel Gibson de la muerte de Jesucristo, bueno, pues eso fue lo que pasó visiblemente. Entonces eso fue suficiente como para que Él pagara por nuestros pecados. Pagó en el cuerpo, también pagó en el alma y en el espíritu. Pero les digo, esa es otra clase. Entonces ahí, cuando entendemos que no somos nosotros, sino que hay alguien más que ya los venció, entonces yo puedo venir a decir, a lo mejor con miedo, porque no sé, es la primera vez que los enfrento, pero a lo mejor con miedo puedo venir a decir, pobreza, a ti ya te venció mi Señor Jesucristo, aunque se vea gigante. Y a lo mejor la primera vez dices, pues no soy tan fuerte, ¿verdad? Pero a lo mejor la segunda vez que lo enfrentes dices, pobreza, y ya te paras más derecho, a ti ya te venció mi Señor Jesucristo. Y la tercera vez que lo dices, ¿cuántas veces lo vas a decir? Hasta que le des en la piedra en la medio de la cabeza a esa pobreza, hasta que caiga la pobreza y puedas quitarle la cabeza. Y hasta ese momento es cuando tú ya vas a estar totalmente parado donde Cristo quiere que estés parado. La pobreza es un ejemplo, pero también está la depresión, también está cualquier enfermedad, también está todas las maldiciones que ya vimos en algún momento. Todas esas maldiciones pueden presentarse como gigantes. Y para todas ellas, el nombre de nuestro Señor Jesucristo está más arriba. Y a todas ellas ya fueron vencidas por nuestro Señor Jesucristo. Porque dice Gálatas 3:13. Vamos para allá.
Jesús dice, tú tienes una... Ah, mira, esta es Nueva Traducción Viviente. Esa es la que tú tienes, ¿verdad? ¿Sí? Nueva Traducción Viviente dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí mismo la maldición de nuestras fechorías. Oye, qué padre está esta versión. Dice, cargó sobre sí mismo la maldición de nuestras fechorías, dice. Porque ya está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Reina Valera dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo es el que es colgado en un madero. ¿Esto qué significa? Bueno, redimir es regresar al origen, entonces, pero me gusta más esta, Cristo nos ha rescatado de la maldición. ¿Qué quiere decir? Que todas las maldiciones que ya vimos en Deuteronomio 28, del 15 al 60 y algo, todas esas maldiciones, Cristo ya no las quitó. Él ya pagó por ellas. Él dice, ahora sí, te puedes quedar con las bendiciones, porque también por las bendiciones pagó nuestro Señor. Con su obediencia pagó nuestra desobediencia. Y con su justicia, ahora esa justicia nos las da a nosotros. Amén. Entonces, cualquier cosa que esté ahí, que sea maldición, cualquier cosa que nos aparte de lo que Dios dice que es para nosotros como justos, como coherederos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Cualquier cosa que no esté ahí en esa herencia es maldición. Y para todas ellas, dice que Jesús nos rescató. ¿Y cómo más dice? Me gustó esta versión. Dice las fechorías. Me gusta porque acá dice, hecho por nosotros maldición, ok. Pero aquí está muy claro, dice, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, es decir, la consecuencia mala de lo que nosotros habíamos hecho mal, Él la cargó. Me gustó esta palabra, las fechorías. Entonces, bueno, creo que queda muy claro. Jesucristo nos ha rescatado de toda esa maldición. Pero, ¿qué crees? La maldición va a seguir viniendo. O sea, el gigante se va a seguir presentando cada vez que te vea flaqueando, cada vez que se le antoje, porque ya vivió en tu linaje. Porque ya tiene una casa, según él, en tu linaje. Y entonces, lo corremos, pero de tanto en tanto viene. Y decía el pastor Edgar, ahora en la palabra profética, es bueno conocernos. Porque cuando yo me conozco, yo sé de qué pie cojeo, yo sé que por ahí me va a volver a atacar el enemigo. Y dice la palabra, no le demos, no demos pie a que él tome ventaja sobre nosotros. Porque él puede tomar ventaja si nosotros ignoramos sus maquinaciones. Pero si nosotros sí nos damos cuenta que él maquina contra nosotros y estamos atentos, entonces él no toma ventaja sobre nosotros. Muy bien. ¿Y hasta dónde llega el poder de Jesucristo? Yo creo que poco lo hemos tomado o poco nos hemos apropiado de esto. Y quien haya manifestado sus bendiciones a través de esto, gloria a Dios. Si no lo hemos hecho, si alguno de ustedes no lo ha hecho, este es el momento en que el Espíritu Santo nos revela a nuestro corazón. Dice Juan 14, 13 y 14. Dice, y todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, dice mi Señor Jesucristo, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para glorificar a Dios, para que tú puedas decir, anoche durante la guardia estaba y alguien dijo por ahí, ay, gracias a Dios, y alguien más, eran de las enfermeras, yo estaba acá en el cuartito de médicos, pero alguien dijo,
como que ya le habían llevado pañales o una cosa así a un niño. Y alguien dijo, una enfermera contestó, ay, gracias a Dios que ya tiene. Y otra enfermera por allá le escuché y dijo, gloria a Dios. Y dije, ay, mira, aquí se glorifica a nuestro Dios, qué bendición. Porque todas las cosas, dice Jesús, si tú le pides a Dios en mi nombre, yo lo voy a hacer para que tú le des gracias a Él. Para que tú glorifiques a Dios, yo lo voy a hacer, dice Jesús. Y luego dice el 14, Juan 14, dice, si algo pides en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Declaro que hoy se revela a nuestro corazón esta verdad y que podemos empezar a manifestar todo aquello que Dios tiene para nosotros. Lo alcanzamos en el nombre de Jesús y salimos de todo aquel lodo que no nos ha permitido avanzar, y hoy empezamos a avanzar en el nombre de Jesús. Y entonces, aquí viene lo bueno, después de que ya conocemos el arma del nombre de nuestro Señor Jesucristo, la siguiente arma, o cómo es que vamos a usarla, pues es como que el nombre del Señor Jesucristo es un arma, pero ahora ¿cómo la usas? Pues, ¿no? Ahora ¿cómo uso el nombre de Jesús? Ahora ¿cómo digo, oye Jesús, quiero un Audi, ¿no? Un Audi nuevo. Pues, ¿qué crees? Para la gloria del Padre, Él lo va a hacer, o sea, así es. Pero más allá de un Audi nuevo, ¿qué es lo que nos podemos quitar? Porque si te llega un Audi y estás en depresión, no lo vas a disfrutar. Entonces, lo primero que tenemos que quitar son las cosas que nos estorban a nosotros en el alma. Y cuando se quitan esas cosas y podemos disfrutar de lo que tenemos, de lo que Dios nos da, entonces vendrán más cosas. Arma número 4, ¿cómo utilizamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Con la oración. El arma número 4 es la oración. La oración, orar, sirve para dos cosas. Orar es una plática íntima con nuestro Dios, pero también es un recordatorio a nosotros mismos de qué es lo que dice Dios de nosotros. Pero hay varios tipos de oración, y esta también es otra clase. Solamente vamos a ver la oración en general, porque la oración, hay clases porque hay tipos de oración. Pero hoy vamos a ver la oración en general. Dice Mateo 26, 41. Tienes que velar, y velar significa estar despierto durante la noche. No significa que estemos despiertos en la noche, significa que estemos despiertos, atentos en la oscuridad, que estemos atentos en todo momento. Eso significa, dice, para que no entres en tentación, velen y oren siempre, dice, para que no entren en tentación, porque dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Decía alguien, hace mucho tiempo conocí a una persona que decía que nadie era bueno más que Dios. Y yo en ese momento, que conocía menos, yo decía, oye, pero es que todos tenemos a Dios en nuestro corazón. Y ella no sabía cómo explicarme que solamente Dios era bueno. Bueno, ahora yo te lo digo. La bondad está en nosotros, la bendición está en nosotros, la benignidad está en nosotros, en el Espíritu Santo, porque es uno de sus frutos. Pero en la carne, dice, está la iniquidad. O sea, la maldad sí está en la carne, pues, y en el alma, lo que hemos aprendido de generación en generación, en generación, en generación. Si nos acordamos, por ejemplo, de la historia de los judíos, cuando los judíos los saca Dios les hace ver todas las maravillas que puede hacer para que los dejen salir. Y son las plagas que les cayeron en Egipto. En aquel entonces pensaban que Dios era el que les estaba mandando las cosas malas. En realidad lo único que pasó es que ellos empezaron a cosechar, pero Dios les advirtió, Dios les dijo, van a tener esto mañana, avísales. Les dice a uno de sus profetas, en ese momento era Moisés. Y entonces le dice, avísales.
Avísales que viene esto malo para ellos. Avísales que viene aquello malo para ellos. Y bueno, finalmente los dejan salir. En una de esas, en la última, Dios les dice cómo cuidarse, cómo protegerse. Entonces los protege, cuida a su pueblo, los otros padecen de muerte. Y entonces los dejan salir. Váyanse, váyanse, váyanse. Y después de haber visto eso, cuando Moisés sube y le dice, voy a hablar con Dios a ver qué nos dice, a ver qué dirección nos da. Para ellos se les hacía como que se habían tardado mucho e hicieron un becerro de oro para adorarlo. Y dices, oye, ¿en qué cabeza cabe si estás viendo que es Dios el que te sacó de ahí y tú estás queriendo hacerte un Dios de oro? Bueno, la maldad está en que estamos encarnados. Y la maldad siempre va a algo que por ejemplo, en ese caso, ellos querían ver a un Dios. Y por eso hicieron ese becerro de oro y le estaban rindiendo culto. Hasta que Dios le avisa a Moisés, oye, baja porque ya están teniendo otro Dios. Ya están buscando otras cosas. Entonces, la carne sí es débil por todo lo que hemos aprendido incorrecto. Esa es la verdad. ¿Para qué es que tenemos que velar y orar? Para no entrar en la tentación, para no decir, ok, pues me quedo, no voy a la iglesia el domingo, pues, porque tengo mucho sueño, porque tengo cosas. Para poder vencer esas tentaciones. Dice 1 de Tesalonicenses 5:17, ¿en qué momento tenemos que orar? Ahí está la respuesta. 1 de Tesalonicenses 5:17 dice, oren sin cesar. ¿En qué momento vamos a orar? En todo momento. Y te voy a decir por qué. Porque somos creadores, ya lo vimos en la ley de la creación. Nosotros somos creadores porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Qué padre que llegáramos a ese lugar o a ese tamaño en que así como dijo Dios, porque así lo fue, hágase la luz, y se hizo la luz. En nosotros toma un poco más de tiempo. En nosotros podemos decir, quiero manifestar y nos vamos a la palabra, siempre estamos en la palabra. Quiero manifestar que dice la palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero el recibo me llegó 1,000 pesos más. Pero yo entonces quiero manifestar la palabra de Dios. Y entonces nada me faltará. Y entonces, de estar, la tentación me dice, hey, tú te tienes que preocupar. Esa es la tentación de la que habla. Para que no entres en tentación de la preocupación, en este caso, ¿no? Ese es un ejemplo, porque hay miles de tentaciones, pero la tentación de la preocupación de cómo lo voy a hacer y mañana se vence y luego la luz la cortan bien rápido. Bueno, entonces oramos sin cesar. ¿Qué oramos? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tómate de una palabra, si quieres. Puedes usar 2 o puedes usar 3. Pero con una palabra que tú realmente la tomes. Porque dice que ores sin cesar. Porque no es hasta que lo crees que lo vas a manifestar. Y a lo mejor, de nuevo, como el que te digo que primero es pobre y le dice a la pobreza, quítate. Pero se lo dice así con temor y luego se va engrandeciendo. Lo mismo, orar sin cesar significa, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero para la vez número 500 que lo dijiste, para cuando ya te fuiste a comer, al mediodía, tú ya crees, Jehová es mi pastor y nada me falta. Y para ese entonces a lo mejor ya te regalan un café y que no traías dinero en un café. Porque Jehová es tu pastor y nada te falta. Entonces, y va a llegar el día en que tengas que pagar eso y lo vas a pagar, pues, o sea. Pero por eso tienes que orar sin cesar. La oración va en 2 direcciones, una hacia Dios y otra hacia nosotros. Este orar sin cesar es recordarme a mí que dice Dios. Dios no tiene duda. Dios sabe que Él dice, yo soy tu sustento, dice Dios.
Somos nosotros los que tenemos que decir, gracias Dios, yo sí quiero que seas mi sustento, yo sí. Y entonces empezamos a creer. Ahora, fíjate, ¿para qué otra cosa nos sirve la oración? ¿No? Porque también es un arma. Santiago 5:16 dice, confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, la sanidad o la salud completa la podemos encontrar también en la oración y orando unos por otros. Hay otros versículos que también sostienen que la oración de unos por otros es bastante eficaz, porque ahí estamos imprimiendo dos fes, no nada más la tuya, no nada más la de Dios, bueno, tres: la de Dios, la del que está recibiendo y la del que está orando. Entonces esas tres fes se unen y entonces se da. Y dice, ¿cuáles son las oraciones eficaces? Salud. Las oraciones eficaces son aquellas que están en la palabra de Dios. Hablábamos acerca de las afirmaciones hace unos días, porque las afirmaciones que hacen en las meditaciones y donde te enseñan a manifestar y tú puedes ser un manifestor, tú eres el creador de tu vida, es cierto, pero hay que tener un sustento para eso. Entonces, ¿cuáles son las oraciones eficaces? Decía Jennifer López, creo que era la que decía, yo todas las mañanas me digo y le digo a mis hijas, y repetimos afirmaciones positivas como que yo soy, y yo soy, y yo soy, ¿no? Y empiezan a decir varias cosas que están padrísimas, pero ¿en qué las basas? Pues, porque si no las basas en algo, cualquier otra cosa puede venir a quitarte eso, pues. Si las basamos en la palabra, oye, es que eso dice Dios de mí. Dios no es el hijo del vecino. Dios es el que creó todas las estrellas del firmamento. Y si creó todas las estrellas del firmamento con su palabra, y Él te está diciendo, oye, es que tú para que tú seas sanado, dice, ora unos por otros. Y aquí, de pronto también vamos a ver una clase acerca de esto, porque aquí, en este versículo, si lo desglosamos, nos damos cuenta que las enfermedades es porque guardamos ofensas unos con otros. Si nosotros tenemos algo en contra de algo, se va gestando una enfermedad ahí. Pero si yo le confieso mi ofensa y entonces yo oro y bendigo a esa persona, yo quedo sano. ¿Amén? Y a otra persona de paso también. Este es un principio de la salud. ¿Cómo poder llegar a la salud completa? No te ofendas, perdona, dice la palabra. Y lo dice de muchas maneras, pues, ¿no? Vamos a armar una clase acerca de esa. Entonces, ¿dónde vamos? Me perdí. Perdí la secuencia aquí. No, yo no, perdí la secuencia. Entonces, escrito está, cuando tú quieras decir, ¿qué podemos decir? Alguien que el día de ayer tuvo una equivocación, pero que hoy quiere hacer las cosas diferentes, se puede tomar del versículo, es que en Cristo nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y Dios, yo quiero ser nueva. Y todo lo que está escrito, entonces puede venir a ser carne de tu carne, hueso de tus huesos. Cuando oramos esto, cuando yo oro esto, que esta palabra, dice nuestro Dios que Él imprimió su palabra en nuestro corazón. Pero el chiste no es nada más que se quede en nuestro espíritu. El chiste es que salga a lo que estamos haciendo aquí, a lo que estamos viviendo. Y parte de mi oración para todos ustedes es que podamos vivir la palabra, que podamos caminar siendo la palabra, porque la palabra es vida, pues, la palabra es viva y eficaz. Entonces, que podamos vivir la palabra. ¿Cómo vivimos la palabra? Estando en salud. Si alguien está en salud y ha alcanzado la salud, está viviendo la palabra. Si alguien
ha vencido la pobreza y está en prosperidad y va hacia adelante, está caminando en la palabra. Si alguien ha vencido tristeza, decepción, falta de perdón, si alguien ha vencido todo eso y empieza la verdad es que la vida se ve diferente cuando perdonamos, o sea, cuando voy a dejar esto atrás. Y no te lo digo por ser perfecta, pero me pasó esta semana que hubo algo que me hicieron. Tomé unos minutos en ese momento y dije, rechazo todo esto, rechazo quedarme con esto. Yo vivo en paz y estoy en paz con todos. Eso dice la palabra, que yo tengo que, por cuanto de mí dependa. Y entonces yo dije, yo decido que estoy en paz. Yo creo que fui a hacer una vuelta de 20 minutos y para cuando yo volví a ese lugar, de verdad yo había olvidado las cosas, porque alguien me recordó algo y dije, ¿qué? Por eso me di cuenta, porque alguien me dijo algo y fue como que, ¿qué? ¿Cómo? Y entonces, ya me acordé, ok, no, ya lo dejé atrás, pues ya, eso ya no va a ser una piedrita en mi zapato. Y me di cuenta y dije yo, wow, así es como quiere Dios que hagamos las cosas. Que perdonemos en ese instante, que no nos vayamos a dormir. Dice, no te vayas a dormir con una cuenta con alguien. Porque realmente, bueno, al menos yo te lo cuento de mi experiencia. No han sido muchas experiencias así, pero estoy empezando a hacer algunas cosas. En la palabra empezamos y caminamos a veces más rápido en unas y un poquito más lento en otras, en la que más nos cuesta. Y entonces en esta parte, de verdad que yo dije, oye, qué padre se siente, porque yo sí estoy en paz, yo estoy en paz. Y les digo, me di cuenta porque me lo recordaron y yo, ¿qué pasó? O sea, ya me acuerdo. Entonces, así es esto, escrito está, todo lo que está escrito, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces comencemos a vivir esto. Yo declaro que en el nombre de Jesús empezamos a vivir esto. ¿Qué es lo que está escrito? Fíjense que a veces hemos estado equivocados acerca de lo que pensamos de nuestro Dios, pero declaro que aquí el conocimiento de nuestro Dios y la revelación del Espíritu Santo nos da entendimiento, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Pero quiero mostrarte cómo a veces el enemigo quiere convencer a alguien de morir, o de la depresión, o de la tristeza. Cuando una tristeza no se trata, llega la depresión y luego puede haber ganas de morir, de no seguir. Y esto es porque no conocemos las armas. Desgraciadamente, ha habido personas que han servido al Señor, ha habido pastores que se han quitado la vida, ha habido ministros de alabanza que, dicho sea de paso, los ministros de alabanza y los pastores son de las figuras más atacadas por el enemigo, pero más que los pastores, creo todavía en los ministros de alabanza, porque la alabanza es un arma de Dios. La alabanza es un arma contra el enemigo que tenemos nosotros. Y entonces dice, y hemos visto, por ejemplo, no sé si conozcas a Yota A, por ejemplo, que es un niño sudamericano. Tiene una voz hermosa. Es un niño que como a los 11 años ganó un concurso de canto por... ¿Qué canción era? Aleluya, ¿sí? Digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo, no recuerdo cómo se llama la canción, Agnus Dei se llama, Agnus Dei. Y la cantó en varios lugares, ganó concursos, empezó a alabar y adorar a Dios. Y de repente vino el enemigo, lo ataca y ahora es, creo que transgénero. Y ahora es así súper oscuro y ahora niega que Dios exista y bueno, un montón de cosas. Bueno, creo que no es que niegue que Dios exista, es que está en otro lado, pues, ¿no? Ese es el tipo de ataque que tiene un ministro de alabanza. O sea, y hay ministros que también se han quitado la vida. ¿Qué pasa cuando el diablo quiere convencer de morir? Dice, a veces, y esto pasa mucho en los hospitales,
la gente por consolar al otro le dice, híjole, es que Dios así lo quiso. Cuando alguien muere, de verdad que hoy estuvo a punto de morir un bebito en mi guardia. Y yo dije, ay no, es que es bien complicado decirle a alguien que falleció quien estaba aquí, pues. Digo, me ha pasado, lo he tenido que decir, pero es muy complicado, pues, porque es una pésima noticia, es una mala noticia. Entonces, a veces les digo, como parte del consuelo, es así lo quiso Dios. Y a lo mejor algún día lo dije así, y me arrepiento, perdóname, mi Dios, porque no te conocía como te conozco. Pero ahora sé que no es que así lo quiso Dios. Y entonces ahora no tengo cómo consolarlos. ¿Sí me explico? Digo, el consuelo de Dios y el Espíritu Santo sé que me acompañan y lo van a hacer en el momento en que yo tenga que hacerlo. Pero de verdad que hoy oré por vida en ese lugar y al menos yo lo dejé con vida saliendo de mi guardia a ese bebito. ¿Y qué es lo que pasa? ¿En qué se basan cuando dicen, es que así lo quiso Dios? Se basan en Salmo 116:15, que dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es como si Dios le gustara que sus santos se murieran. Al menos así puede llegar a interpretarse y así lo han interpretado. De hecho, esto lo dicen cuando muere alguien de la iglesia, por ejemplo. Ahora en pandemia murieron muchos pastores y también murieron muchas otras personas, pero justamente a quienes les hacían un servicio de una iglesia cristiana mencionaban este versículo. Cuando este versículo también puede ser la palabra estimada, está siendo estimada de preciosa, de valiosa. Eso quiere decir que a Dios le cuesta, como si le costara dinero, pero no le cuesta que haya gente aquí enseñándole a su pueblo o enseñándole a la gente que vengan a ser su pueblo. A Dios le cuesta, le duele la muerte de sus santos. Eso es lo que quiere decir el Salmo 116:15. Y por supuesto que si le cuesta la muerte de sus santos, si le duele la muerte de sus santos, que sabemos que tenemos una eternidad con nuestro Señor, por supuesto que le duele más intentando comprender su corazón de amor eterno para nosotros. Le duele más que se vaya alguien que no lo haya conocido. Le duele más que se vaya alguien que él sabe que se va a ir al infierno. Entonces, cualquier muerte no es algo que Dios quiera. Y tan no es algo que Dios quiera que dice Juan 10:10, Jesucristo hablando, dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Bueno, lo leemos completo, dice, el enemigo ha venido a robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. Para que nos quede claro que no es Dios el que roba, no es Dios el que mata, no es Dios el que destruye. Como cuando dicen, es que Dios destruyó tus planes porque tus planes estaban a punto de destruirte a ti. No, no fue Dios. El Espíritu Santo a veces nos guía a tomar mejores decisiones y Dios te avisa, pero Dios no destruye nada, porque a lo mejor era un buen plan, a lo mejor era algo bueno. Pero entonces dice, yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa parte es como al cabo ni quería, pero porque no lo tienes, entonces no sabes qué hubiera pasado. Primera de Timoteo 6:13 dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Es Dios el que da vida a todas las cosas. De verdad yo creo con todo mi corazón que quien no dejó que se muriera ese niño en mi guardia fue mi Señor. Porque cuando me hablaron ese niño estaba en sus últimos 10 minutos. De verdad. Físicamente, fisiológicamente, como médico lo digo, ese bebé estaba en sus últimos 10 minutos de vida. Y duró al menos 2 horas más porque
porque yo salía a las 8 de la mañana, 8:30, y el bebé estaba vivo y estaba mejor. Entonces, es nuestro Dios, dice, el que le da vida a todas las cosas. Por supuesto que oré y establecí la vida en ese lugar. Dice Juan 1:4, la gloria es de mi Señor, es nuestro Dios. Dice, en Él, dice Juan 1:4, en nuestro Señor Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces la vida es luz, y nuestro Dios es vida, y nuestro Dios es nuestra luz. Si alguien necesita, y esto es cómo utilizar la oración, ok. Si alguien tiene esa parte de la muerte, bueno, pues hoy sabemos que nuestro Dios da vida a todas las cosas. Me acordé acaba de morir un pececito que tenía mi hija de su cumpleaños. Y me pregunta, mamá, ¿tú sabías que ya estaba muerto? Su pregunta me hizo titubear, porque en esta semana lo revisé, de verdad en esta semana lo revisé. Y le puse comida. Y lo revisé y vi que todavía no estaba muerto, pero yo sí percibí, dije yo, estará muerto. Pero como se movió, dije, no está muerto. Ella me hace esta pregunta y me dice, y yo, ¿por qué, mi amor, no? Me dice, porque tú eres profeta. Y yo, se me hizo una pregunta que no es una pregunta común, pues. Y le dije, no, mi amor, no supe no supe que se iba a morir, pero sí lo percibí en esta semana, pues. Eso me hizo acordarme que sí, efectivamente, sí percibí esa parte ahí. Pero bueno, finalmente le digo, no sabía en qué momento, pues, ¿no? Pero me llamó mucho la atención esa parte de la muerte. Bueno, entonces, ¿en qué otra cosa? ¿Cómo es que podemos orar cuando viene alguna otra cosa? Como la intranquilidad, como la angustia, como el qué voy a hacer con este pago, el qué voy a hacer con el carro, qué voy a hacer. Hoy, por cierto, ¿cómo va el carro? Ahí va. Muy bien. Entonces dice Juan 14:27. Esta es la parte donde entendemos cómo debemos orar. Dice Jesucristo que dice, la paz les dejo, mi paz les doy, y yo no se las doy como el mundo la da. Que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dice diferente en la Nueva Traducción Viviente. Es Juan 14:27. A ver, déjame buscarla acá. Es que Nueva Traducción Viviente, nuestra Reina Valera. Quiero ver si dice no te preocupes o algo así. Ay, qué padre. No se angustien ni tengan miedo, ¿ok? Qué padre, dice nuestro Señor Jesucristo, les dejo un regalo. La paz en la mente. Qué padre esta versión, ¿eh? Fíjate, la paz que Dios nos da es en la mente y en el corazón. Cuando no tengamos paz en la mente, nos tomamos de este versículo y empezamos a decirlo. Mi Señor me dio un regalo y es la paz en la mente y en mi corazón. Y dice Él que no me angustie ni tenga miedo. Y yo le creo a Dios. Y lo repites ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces dice orar sin cesar? Eso quiere decir, repítetelo hasta que lo creas. Obviamente Dios sabe. Alguien decía por ahí, es que es decirle a Dios es como que recordarle a Dios sus promesas. No es para Dios. Dios sabe perfectamente lo que te dio. Es para ti. Es para que tú lo creas y lo vivas. Porque Él ya lo hizo, pues es nomás cuestión de decir, ok, lo tomo, pues. En el momento en que haya angustia, en el momento que haya ansiedad, en ese momento regresamos. Dice la palabra que Jesús me dio un regalo, que es la paz en la mente y en el corazón.
Yo te puedo decir que este es uno de Isaías 53:5. Hubo un momento en mi vida que viví un poco de angustia. Ya conocía de la palabra, pero llegué a palabra de fe. Mi palabra de fe es un poco diferente a la iglesia cristiana tradicional, porque palabra de fe nos hace ver que Dios ya hizo su parte, que la siguiente parte para nosotros empezar a vivir lo que Dios nos da somos nosotros, y nosotros tenemos que poner justamente la fe. Y en ese momento, a mí lo que me ayudó a tener paz fue esto, Isaías 53:5. Y créanme, oraba sin cesar y solo de esa manera podía tener paz. El castigo, dice, de nuestra paz fue sobre él. O sea, lo que me quitaba la paz, ya lo pagó él, pues. Cualquier cosa, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él ya pagó por mi paz. No tengo por qué pagar yo angustia, no tenemos por qué pagar angustia, ansiedad, depresión, tristeza, nada que nos quite la paz. Y dice Juan 16:33. Estos, anótalos por ahí para cuando necesites paz. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí, dice Jesús, tengan paz. En el mundo vas a tener aflicción, dice, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Esta es la parte que les digo, es que Jesús ya lo venció. No es nuestro, no es por nosotros, no es lo que nosotros hayamos hecho. Y esa parte es la que nos facilita decir, oye, es que ya estás vencido. ¿Por qué? Porque ya Jesús lo hizo. Y Filipenses 4:6. Este es uno de mis favoritos. Dice, por nada estés afanoso. Pero voy a buscar una traducción viviente, o si la tienes por ahí. Dice, por nada estés afanoso, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y otra vez tu pensamiento en Cristo Jesús. Tu corazón y tu mente las va a guardar en Cristo, y en Cristo tenemos toda la bendición, en Cristo tenemos toda la vida, y en Cristo tenemos todo lo bueno. Amén. Filipenses 4:6, la voy a buscar acá bien. Dice, no se preocupen por nada. A veces dices, ¿qué me preocupa? Es que esta parte me preocupa. Bueno, porque si dice la palabra que no te preocupes por nada. Mejor confiemos en el Señor. Un día que tuve que hacer un depósito y ya bastante tarde, tenía que hacer el depósito y ya había cerrado el Oxxo, ya había cerrado los lados, pues estaba por aquí cerca, un café. Y parece que no, pero la voz del mundo sí de repente lo escuchamos. Así como que, yo digo, ¿es bajo así? Y ya le quedaban unos minutos ahí. Ya le quedaban 20 minutos a que se acabe eso. Y era como que estuve ahí, ¿por qué? Porque es necesario. O sea, es que me preocupa que andes en la calle por la noche. No te preocupes, confía en el Señor. Confía en que Dios me cuida. Confía en que hay ángeles. Y salí orando, salí orando. Hay ángeles de Dios a mi alrededor defendiendo. Creo que lo dije unas 2 o 3 veces hasta que tuve esa certeza, fui a regresar. Pero es esa parte, oremos, es necesario. No te preocupes, dice, por nada. En cambio, dice, oren por todo. ¿Sabes? Orad por eso. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que ha hecho. Yo te diría, dile a Dios, oye Dios,
Yo necesito saber en qué parte de tu palabra, o de qué parte de tu palabra, o de qué palabra te puedo tomar, porque este es mi problema. Pero te puedo garantizar que cada problema en la palabra tiene una respuesta. Y entonces, ok, si no sabemos, pero somos maestros, pero estamos los líderes. Y te acercas y vienes y dices, oye, es que yo tengo eso. Ok, la palabra dice eso, oremos eso. Oremos de esta manera. Porque orar desde, ay, es que me siento así, ajá. Pero la palabra dice otra cosa. Es que todos los días me da la cabeza así, pero la palabra dice otra cosa. La palabra dice que Él ha tomado todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades y las cargó. Eso es lo que hay que orar. Entonces, ¿qué pasa con el desamparo y la soledad? Por ejemplo, si hay alguien que tenga desamparo o soledad, dice Deuteronomio 31:8, y Jehová va delante de ti y Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará, no temas, no te intimides. ¿Qué quiere decir? Si en algún momento sientes que hasta los más cercanos se han ido, que nadie, o sea, no sé si en algún momento lo has vivido, a veces en algún problema no vemos otra cosa, obviamente más que las personas cercanas. Y de repente la persona cercana está en su trabajo, y la otra persona cercana está en el barrio, y la otra persona cercana. Y hay alguien con esa necesidad de ser, no sé, escuchado, consolado, etc. Bueno, Deuteronomio dice que Dios no te va a dejar y no te va a desamparar. Él siempre va a estar contigo. Dice Salmo 145:18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan, ¿no verdad? Dice, en ti confiarán, Salmo 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, porque tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Qué significa? Que si tú buscas a Dios de todo corazón, Él va a estar ahí. Eso es lo que Él desea para ti. Y mira la seguridad. Aquí hay un montón para la seguridad, para la prosperidad, para la salud. Pero creo que ya estamos sobre el tiempo. Entonces te voy a decir de la seguridad, por ejemplo, el día que tengo que porque así voy a hacer un propósito. Obviamente no digo que lo hagas todos los días, pero cuando tengas que hacerlo, tienes que ir confiado, sin estar preocupado, sino confiado. Dice el Salmo 121:7. Jehová te guardará de todo mal, y guardará tu alma. En el Salmo 91:4, de mis favoritos, dice, con tus plumas te cubrirá, no sus plumas, pero te cubrirá, y debajo de sus alas te estarás como a un pollito que la gallina abraza, debajo de las alas de los pollos estamos seguros. Dice, según Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor que te afirmará y te guardará del mal. Es nuestro Señor el que nos guarda. Dice Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza. Recordemos que una fortaleza es ese lugar fuerte, es una muralla grande. Jehová es la fortaleza y la de quien he de atemorizar. Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por cierto, hay una alabanza que dice así, yo te la paso, a ver si la vamos a hacer. Salmo 102:28 dice, los hijos de tu sierva, esta está padrísimo porque los hijos, nosotros, nuestros hijos también, cuando vayan a algún lado, puedes declarar el Salmo 102:28. Los hijos de tus siervos estarán seguros. Yo soy tu siervo. Si en ese entonces esta promesa fue dada para los siervos, para nosotros como nosotros somos hijos. Dice Deuteronomio 28:7, Jehová derrotará a los enemigos, y ya lo hizo, que se levanten contra ti, por un camino entran contra ti, y por cierto, huirán de delante. Deuteronomio 28:7. Y la de los hijos es Salmo 102:28. Para aquellos que piensan que nuestro Dios va
oramos todos. Amado, yo deseo, están hablando, pero es para mí. Después de haber pasado el tiempo con Jesús, saber cómo era que Jesús pensaba, qué era lo que Dios quería para nosotros. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué significa? Que la salud la alcanzamos como prosperar nuestra alma y volvemos a la falta de conmigo. Vamos a ver una clase acerca de la salud. Salmos 1.3 dice, será como árbol plantado, cuando viene desde el 1, vamos a leer el 1.3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que él hace prospera. Dice Proverbios 10.22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Deuteronomio 28.9, te hará Jehová sobreabundar en bienes. Por si no estás seguro de que es la voluntad de Dios que tengas un montón de casas y un montón de carros, dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. Es decir, en todas las cosas serás sobreabundante. Deuteronomio 28.12, prestarás y no pedirás prestado. Y en la salud, pues hemos visto varios, pero te los comento. Isaías 53:4 y 5, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, pero él fue herido por nuestras rebeliones. Entonces, una frase. Y por su llaga, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Éxodo 23:25 dice, mas a Jehová nuestro Dios serviréis. Él bendecirá tu pan y tus aguas, lo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Salmo 103:3 dice, Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Es decir, las iniquidades tienen que ver con la dolencia, la maldad que hay en nuestro cuerpo tiene que ver con las dolencias. Salmo 107:20, Él envió su palabra, dice, y los sanó. Y Proverbios 4:20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Las palabras de nuestro Dios son vida para nosotros y medicina para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que debemos orar? Dependiendo de lo que nosotros necesitemos, es como vamos a usar esa arma. Vamos a venir, vamos a dar gracias Dios por tu palabra, gracias Dios por lo que ya hiciste por nosotros. Y hoy tomo esta palabra y la Biblia, y la tomas y la tomas y la tomas y empiezas a orar y orar y orar y orar y orar sin cesar, para que esa palabra se haga vida en ti. Amén. Vamos a cerrar aquí, que ya nos pasamos unos cuantos minutos. Vamos a ponernos de pie, mi Dios. Te damos muchas gracias, porque no nos damos cuenta que el enemigo está al acecho, pero que mayor eres tú, y que lo que tú has hecho lo ha vencido por completo. Gracias por darnos esa autoridad, gracias por darnos estas herramientas, estas armas para pararnos delante del enemigo hasta que sea derrotado por completo y quitado de nuestro camino. Mi Dios, en el nombre de Jesús, declaro que tu Espíritu Santo nos revela cuáles son los enemigos a vencer. Y que en esta semana vivimos en victoria en ti, Señor Jesucristo. Nos paramos y tomamos tu victoria. Nos paramos en victoria en toda esta semana y en lo que viene en adelante. En el nombre de Jesús, declaro caminos abiertos porque tú vas delante de nosotros, mi Dios. En todo aquello que necesitamos que se abran las puertas son abiertas a tu bendición. Recibimos de ti, mi Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor Jesucristo. Amén. Pues cerramos el día de hoy esta clase, cerramos la transmisión y nos vemos el próximo domingo a las 11:30 de la mañana, 11 para alabar a nuestro Dios, 11:30 en la transmisión. Bendiciones.